Que ningún país tiene el monopolio total en la producción de algún artículo, sino por el contrario, se da una gran competencia entre países. Entonces, ¿por qué? Para ganar los mercados de este artículo. Entonces, dice que con artículos de manufacturas mayormente nacionales de cada uno de ellos. Entonces, los países en breves rasgos compiten, ¿no? Por los productos. La competencia es qué producto es mejor dentro de los mercados. Aiton, ¿puedes dar lectura, por favor? Sí, profe, espérame tantito. Un exportador compite, por ejemplo, contra los exportadores de otros países, así como contra productores nacionales de los países de destino. Una empresa transnacional tal vez encontrará más conveniente incluso trasladar sus operaciones fabriles a otro país donde se encuentra su mercado meta. La teoría de Adam Smith simplificaba la cuestión de decidir qué producir a un acuerdo entre caballeros entre todas las naciones del mundo, negociando cómo se distribuirán la obtención de alimentos, materias primas y bien manufacturados industriales o de consumo. Tampoco considera las cuestiones de distribución, ya que podría ser un país es más eficiente en la producción de ciertos productos, pero al trasladarlos hasta otra parte del mundo se pierda dicha ventaja. Gracias, Aiton. Muy bien, chicos. Anoten. Ahí donde pusieron lo de Adam Smith, el representante de esta teoría de ventaja absoluta, recuerden, esta es la teoría de Adam Smith. Solo anoten, Adam Smith simplifica, aquí donde dice simplifica, qué producir, entre comillas, qué producir, negociando cómo se distribuirá la obtención de alimentos, materias primas, acá, hasta consumo. La teoría de Adam Smith simplifica que producir, negociando cómo se distribuirá la obtención de alimentos, materias primas y bienes manufacturados, como industriales o de consumo. Ok, continuamos. Ok. Esta es otra teoría. Anoten, por favor, ventajas comparativas. ¿Cuál es su representante? Anotan ventajas comparativas, representante David Ricardo. Aquí él habla de que igualmente un país debe especializarse en los bienes y servicios de ese país. Entonces, y así puede producir de manera más eficiente, ¿ok? Y adquirir a otros países, llegando a conocer cada uno de los bienes y servicios de un país o de otros países, ¿ok? Entonces, él habla que si tú no conoces este tipo, no analizas este tipo de bienes y servicios de un país, pues no es tan eficiente, incluso cuando en ocasiones esto representa adquirir bienes extranjeros, ¿ok? De esta manera, la teoría de David Ricardo hace énfasis en la productividad de los países, ¿ok? Entonces, él habla de que deben analizar antes de adquirir o antes de producir los bienes y servicios
¿ok? Entonces vamos a anotar. Demostró que un país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que pueda producir de manera eficiente. Aquellos bienes y servicios que pueda producir de manera eficiente y adquirir de otros países aquellos que produzca de manera menos eficiente. Esto habla que incluso aunque sean extranjeros, pues, si no son eficientes, no sería lo más ideal adquirirlos. ¿Listos? Esta es una de las otras teorías del mercantilismo, ventajas comparativas. ¿Puedo avanzar? Ok. Vamos a ver. Raúl, ¿puedes leer nuestra diapositiva, por favor? ¿Se me oye? Sí, adelante. Tanto la teoría de la ventaja absoluta como la de la ventaja comparativa simplifican sus modelos el comportamiento de la economía mucho más allá de las ceteris Ceteris. paribus, ordinario, en donde se estudia una variable y se dejan estáticas las demás. Okay. Aquí se están omitiendo. Ajá, Aquí se sí. están omitiendo factores como los que se mencionaron en el apartado anterior. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando más de un país son los más eficientes en la producción o obtención de un bien en dos regiones distintas del mundo? Es, sin embargo, un gran acierto definir la ventaja de los países en la productividad, la cual se definirá más adelante en esta tesis. Sin embargo, cabe destacar que es muy cierto que un país puede volverse más productivo en la obtención de cierto artículo gracias a aspectos como el desarrollo tecnológico. Okay. Muy bien. Gracias, Raúl. Aquí, ¿qué significa ceteris paribus? Ordinario. Significa cosas iguales, o sea que todo puede ser igual. Entonces habla de que el comportamiento de la economía mucho más allá de ser igual, ordinario. Nos dice que se estudia una variable y se dejan estáticas las demás. Aquí habla más que nada de que hay que destacar que en un país puede volverse más productivo la obtención de un artículo gracias al aspecto de desarrollo tecnológico. ¿Qué es desarrollo tecnológico, chicos? De un país, ¿qué se imaginan ustedes que es un desarrollo tecnológico de un país? Una innovación, algo nuevo. Muy bien, ok. Lo estamos viviendo ahora. ¿Qué estamos haciendo de nuevo? ¿A qué está aprendiendo a prepararse nuestro país ahora, en este momento? De hecho, lo estamos haciendo en este momento. Estamos usando las tecnologías, ¿ok? Entonces, si un país se prepara, tiene un desarrollo tecnológico, pues se vuelve más productivo, ¿ok? Ya sea en redes, ya sea en producción de maquinarias, en las empresas, pero que el país siga creciendo y tenga un desarrollo tecnológico. Entonces, por favor,
Anoten ventajas de la teoría absoluta y comparativa. Ventaja de la teoría absoluta y ventaja comparativa. Ventaja absoluta con la de la ventaja comparativa. Y ahora notan, un país puede volverse más productivo en la obtención de cierto artículo gracias a aspectos como el desarrollo tecnológico. Aquí abajo ya se los resalté. Un país hasta tecnológico. Entonces, la ventaja de los países, chicos, para ser más subdesarrollados es que tengan un desarrollo tecnológico, innoven, que puedan crear cosas, las que se adapten a la nueva educación. En este caso, yo les mencionaba, pues estamos aprendiendo y todos teniendo la experiencia de tomar clases en línea. Entonces, eso es parte del desarrollo tecnológico de un país. ¿Listos? Ok, avanzamos. Okay. Ventaja competitiva. Vamos a ver. Jackie, ¿puedes leer, Jacqueline? Ventaja competitiva. Michelle Porter denomina ventaja competitiva al valor de una empresa es capaz de crear para sus clientes en forma de precios menores que los de los competidores para beneficios equivalentes o por la previsión de productos diferenciados cuyos ingresos superan a los costes. Okay. Gracias, Jacqueline. Ok, la ventaja competitiva. Ok, aquí están nuestros representantes. Escribimos, por favor, ventaja competitiva. Punto y aparte, representante Michelle E. Porter. Y anotan lo que resalte. Opción. Ok, anotan al valor que una empresa es capaz de crear para sus clientes. Al valor que una empresa es capaz de crear para sus clientes en forma de precios menores que los de los competidores, ¿ok? Para su propio beneficio. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos tienen una calidad de producto, pero analizan los costos de las competencias y pues ellos tratan de hacerlo menor, con un menor costo, siempre y cuando no olvidando la calidad, pero los hace competitivos de esta manera. ¿Listos?
Ok, levante su manita azul. ¿Quién ya terminó? Manita azul, está debajo de participantes. Ok, Jacqueline ya. ¿Quién más ya terminó? Manitas azules levantadas, por favor. ¿Quién más levantó su mano? Carlos, muy bien. Me parece un poco lento. Yeri, ok. Raúl y Aiton, ¿cómo van? ¿Ya terminaron? Yo le estoy tomando fotos, Muy bien. ¿Quién más ya terminó? como quiera. Así. Muy bien. Ok. Ok, Raúl. Ok, proseguimos. Raúl, ¿puedes ayudarnos con la lectura? Entonces ya notamos competitiva y absoluta. Comparativa. Comparativa, ya la notamos. Sí. Ok. Ok. Terminemos aquí ya nuestras teorías. Vamos a ver un enlace de los antecedentes. Ok. Por favor, anoten. Voy a pedir participación de este video. Ok. En clase. Cuando yo ponga un enlace, ustedes vayan anotando puntos claves porque yo pido participación individual. Pregunto. Ok. Voy a compartir el enlace. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Vamos a ver lo que es. Sería también que viéramos otro. Vamos a ver si. Vamos a ver primero los antecedentes. ¿De dónde viene? Entonces anoten, por favor. Voy a compartirles mi audio. Me avisan, por favor, si no se llega a escuchar antes de que termine el video. Empezamos. Si no escuchan, avísenme. El mercantilismo. El periodo del tiempo en el que nos situaremos es más o menos entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Para entender el mercantilismo no basta solo con tener presente el periodo de tiempo, sino que es importante reconocer unos sucesos que dieron origen a esta etapa. Antecedentes históricos. Previo al nacimiento del mercantilismo, el mundo se encontraba frente a cambios políticos, económicos, sociales y religiosos que marcan el terreno para esta primera fase del capitalismo. El mundo estaba en una transición de la época medieval a la época moderna. Aunque tal cambio no se dio de manera uniforme en toda Europa, fue un proceso dado en unos momentos diversos. Con la imprenta de Johann Gutenberg se desarrolla el estímulo de la libertad de discusión por el afán de leer que provocó tal invento. La vida económica comienza a transformarse con la caída de la Iglesia Católica. Los comerciantes pasan a tener un papel de gran importancia en el orden de la vida económica. Se comienza el ciclo dinero-mercancía-dinero, es decir, un tráfico con fines de lucro. Gracias a este desarrollo se logra la acumulación de capitales y surgen los banqueros como participantes profesionales del crédito. Los comerciantes se vuelven un apoyo para los señores de gran influencia y estos, centralizando su poder, dan origen a las monarquías nacionales. Con estas condiciones nacen las economías nacionales y con ello el poder de las principales casas reinantes de Europa. Con las mejoras en la navegación se logran descubrimientos de rutas comerciales y tierras que hasta entonces eran desconocidas, lo cual aumentó la esfera geográfica, haciendo más extensas las operaciones comerciales e incrementando así el comercio mundial. España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda fundaron extensos imperios coloniales. Con la llegada de metales preciosos a Europa, se incrementa el nivel de precios, dando origen a la famosa revolución de precios. Con toda esta serie de acontecimientos, la visión de la economía se vuelve mucho más compleja y empieza a entenderse como un sistema con leyes e interrelaciones.
El mercantilismo es considerado un conjunto de ideas dominantes durante la primera fase del capitalismo, cuando comenzaban a desarrollarse los mercados laborales libres en Europa. Es considerado como un movimiento esencialmente nacionalista que concede importancia al Estado y considera la riqueza como acumulación de metales preciosos. La riqueza nacional. En esta época se da el supuesto de que la riqueza es el valor supremo para el hombre. Por lo tanto, los mercantilistas se preocuparon por analizar las condiciones de su desarrollo y convierten la riqueza en un objetivo de la vida social. Comienzan a conceder gran importancia a los metales preciosos, estimando que el dinero que circula en el país debe ser en grandes cantidades, ya que esto significaba el enriquecimiento de la nación. De modo que el fin de la economía se convirtió en la acumulación de metales preciosos, fruto de la explotación minera o del comercio. Con esta transición de una economía de trueque a una economía de dinero, donde surge el patrón oro como unidad de medida, medio de cambio y unidad de acumulación, nace un interés por la acumulación de tales metales. Los requerimientos del rey en pro de un ingreso estable y creciente se facilitaba más a medida que los impuestos consistían cada vez menos en pagos en especie y cada vez más en pagos en dinero. Estos ingresos seguían aumentando debido a que los reyes comenzaron a agravar el comercio y además la colonización con derechos por conceder privilegios a compañías comerciales y por otorgar monopolios. Gracias al desarrollo de la industria y el comercio, la introducción de sistemas de salarios y la rápida afluencia de oro y plata procedentes de América, se generó que los metales preciosos adquirieran una importancia asombrosa, y así comienza a medirse la riqueza nacional por la cantidad de metales preciosos que tenga un país. Esta expansión del comercio se debió a un crecimiento correspondiente de la cantidad de dinero en circulación, para lo cual los mercantilistas formularon la teoría cuantitativa del dinero. Con estas condiciones, los estados comienzan a prohibir la salida de metales preciosos para que se mantuviera así el dinero en circulación, y en caso de realizar importaciones no se podían pagar con oro o plata, sino que debían intentar intercambiar por otros bienes nacionales para conservar así sus metales. Otra de las razones por la cual se dieron tales provisiones fue por el supuesto de que la riqueza total nacional era fija, lo cual los llevó a pensar que para aumentar la riqueza y el poder lo conseguirían a expensas de otra, es decir, que la pérdida de un país era la ganancia de otro. Con los controles que llevan los países de las entradas de metales preciosos nace la balanza de cambios. El rol del Estado en la economía. Una característica de esta etapa es que aparecen los estados modernos donde se sustituyen los lazos de fidelidad que unían a los vasallos y a los siervos con sus señores por unos sentimientos patrióticos, lo cual se extendió por Inglaterra, España, Francia, Alemania, Flandes y Escandinavia. Luego de esto, el papel central del Estado se vuelve indispensable para romper los obstáculos feudales al comercio, a las libertades individuales de contratación, a la dinámica de las ciudades con sus fábricas incipientes y además para respaldar la expansión comercial y colonial en ultramar. Es decir, que los comerciantes requerían un Estado fuerte que defendiera sus intereses, además que consideraban que la ganancia del comerciante tenía que ver con el fortalecimiento de la nación. Y esto porque consideraban que debería existir una intervención gubernamental que incentivara la producción en la economía nacional para fomentar las exportaciones. Además que el Estado debía establecer gravámenes proteccionistas sobre los bienes manufacturados procedentes del exterior, para así desincentivar las importaciones, ya que estas solo eran aceptadas cuando se traían materias primas baratas para producir bienes manufacturados en el país y venderlos más caros en el exterior. Por estas razones, el Estado pasa a tener un rol de primer orden en la dirección y realización de la política económica, que procura emancipar a la nación de toda la dependencia del exterior mediante el establecimiento de industrias esenciales, el descubrimiento de nuevas técnicas de fabricación, entre otras. Por tanto, el Estado aumenta su fuerza favoreciendo el enriquecimiento de los ciudadanos. Importancia de la balanza comercial. Como se dijo anteriormente, los primeros mercantilistas definieron la riqueza en función de la cantidad de metales preciosos que poseían. Por esta razón, apoyaban una balanza comercial favorable, ya que generaría entradas de metales preciosos en la economía nacional.
Es decir, los mercantilistas llamaban favorable a una balanza comercial con superávit y desfavorable a una con déficit. Creían conveniente que las exportaciones de bienes de un país fueran mayores que sus importaciones. Consideraban que el exceso de exportaciones sobre las importaciones debía ser pagada por el resto del mundo en oro y plata, lo cual haría aumentar la reserva de metales preciosos en el país. Los mercantilistas creían que era ideal importar materias primas de los países atrasados y exportar en cambio los productos elaborados, es decir, lograr unas exportaciones netas con valor agregado. De esta manera, un superávit indicaba para ellos un indicador de la ampliación neta del mercado mundial para las manufacturas del país y por consiguiente del grado del desarrollo de la industria nacional. De acuerdo con esto, para ellos impulsar un sistema basado en la exportación de manufacturas y la importación de materias primas llevaba al objetivo de un crecimiento dinámico de la industria. Por otra parte, la acumulación de metales preciosos bajo el esquema del comercio como producto de superávit sería el impulso de la industria nacional por la ampliación neta del mercado mundial para sus productos. Importancia del mercantilismo para el desarrollo de los países. Algunas de las características dadas en el mercantilismo lograron que los países tuvieran un bienestar y progreso que hasta ese entonces se lograba por primera vez, muchas de estas relacionadas con controles y el papel del Estado para lograr este desarrollo, como lo fueron la intervención estatal para dirigir y regular los bienes de la nación, el proteccionismo estatal con estímulo al capital, los sistemas de política de comercio exterior y el estímulo al comercio y a la industria. Es decir, que con el papel que se le da al Estado como una unidad económica y política natural, se convierte en una fuente principal de la prosperidad económica. Elementos que siguen hoy presentes en la economía del siglo XXI. Hoy en día podemos considerar que continúan vigentes elementos como lo son las situaciones de la balanza comercial, ya sean los déficits o superávits, la consideración del dinero como la forma de riqueza más fácilmente cambiable, la eficiencia firme en la eficacia del gobierno para lograr fines apetecidos por medio de legislaciones, el aumento en número de poder y riqueza de los propietarios capitalistas, donde los negocios alcanzan una importancia jamás lograda antes, lo cual perdura desde entonces en menor o mayor grado en los países capitalistas. Conclusiones. Los mercantilistas dieron grandes contribuciones al término de intercambio, con las recomendaciones de artificios comerciales para facilitar el comercio. Hicieron hincapié en el uso liberal de las letras de cambio, el establecimiento de bancos de depósito y acumulación, la acuñación. Chicos, abran por favor su chat. Todos abran su chat. Voy a pedir participaciones. Las dos personas que contesten al inicio es al que le tomo participación. ¿Ok? Todos abran su chat. Ok, aquí vimos los antecedentes de lo que es el mercantilismo. ¿Ok? Entonces, voy a hacer unas preguntas y van a responder en el chat. Obviamente las primeras personas que respondan pues, son las que realmente tengan la oportunidad de la participación. ¿Okay? Aquí hablaba del mercantilismo, entonces hablaba de los antecedentes, dónde inició. Entonces, ¿en qué siglo inició el mercantilismo? Yo, profe. Que anoten en el chat, recuerden. ¿En qué siglo inició el mercantilismo? Ok, muy bien, Jacqueline, Giancarlo, muy bien. En el 16 y en el 18. Muy bien. Carlos. ¿Dónde surgió el mercantilismo? Ya tenemos los siglos, pero ¿dónde inició? ¿Algún país que recuerden? ¿Dónde inició?
España, ok. Muy bien. Inglaterra, España, ok. Ah, Francia. Ahora, hablaba de un actor que había creado y fomentado la lectura para los inicios del mercantilismo. La gente entonces no leía ni veía artículos con respecto a lo que pasaba en el país. ¿Quién fue ese autor que inició con la imprenta? ¿Quién dio inicio en esa época, en esa etapa del mercantilismo de esos países? ¿Quién fue el primero en que inició una imprenta? ¿Nadie? Minuto. ¿Quién inició la imprenta? Fue lo primero, fue el primer precursor que salió ahí. Por medio de la imprenta empezaron las innovaciones y empezaron a ver productos, el crecimiento de los demás países, su misma producción en el país. ¿Se dan? ¿Nadie sabe? Ok, la imprenta, el antecedente de imprenta que inició fue Gutenberg. Se los voy a anotar en el chat. Él inició la imprenta, ¿ok? Muy bien. Entonces, hablaba también de que un país se mide por sus... ¿Cómo medimos la riqueza de un país? Muy bien, Giancarlo. Metales preciosos. ¿Qué más? Metales preciosos, ¿cómo? Ok. Daniel, ok. Andieri. Plata, supongo. Ok. Déjenme anotarlos. Estamos a punto ya de que se acabe nuestra materia. Perdón, nuestra sesión. Ya quiero terminar la materia. Ok. Vamos a ver también. Hablaba de que después de que ya medimos nuestro país con las riquezas que son el oro, metal, todos los metales preciosos, ellos crearon una ¿qué? Para medir la riqueza del país. Hay que poner más atención, chicos. Ok, una balanza ¿qué? Falta el nombre más, balanza ¿qué? Aiton, puedes participar. Una balanza comercial, ¿ok? Fueron creando una balanza comercial para medir todos los aspectos de riquezas de un país, ¿ok? Entonces, después de eso, hablaba de la prosperidad económica de un país. Conclusiones. Cuando sucedió todo esto, crearon algunas de las riquezas de la balanza económica. ¿Cuál fue una de las ventajas de esos países al estudiar la riqueza? ¿Qué se creó? ¿Qué ventajas tuvo? Eso lo vimos al final. Aito, no importa que los demás escriban la respuesta, tú también escríbela en el chat. No pasa nada. Ok, Daniel, sí, hicieron un trueque y después empezaron ellos a darse cuenta que todas las negociaciones y los intercambios y exportaciones grandes, medianas o pequeñas, iba creciendo el país. Y al final, ¿cuál fue alguna contribución, una conclusión? ¿En qué se fue en qué se veía beneficiado el país? ¿Se dan? Ok, había más, muy bien, mayor riqueza en su desarrollo, ok.
Recuerden que a esas alturas, con la actualización que tenían, pues ya tenían una innovación más, que era la imprenta, y tenían contribuciones acerca de un pensamiento económico. Entonces ya la mayoría de las personas y de los especialistas del mercantilismo ya tenían una visión más, ¿no? de exportar, ¿ok? Entonces, esos fueron los antecedentes del mercantilismo, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Ok. Vamos a ver, chicos. Voy a explicarles la tarea. ¿Qué van a hacer de lo que escribieron? Aparte que van a subir los datos que escribieron en captura, le van a tomar foto a su cuaderno, ¿ok? Van a hacer de esa información un organizador gráfico. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? ¿Sí? Respondan, chicos, ¿sí la ven? Sí. Ok.